cuando tu hogar está casi destruido, cuando tu hijo está en las drogas, cuando tú estás hasta el cuello hundido en deudas, cuando estás con cáncer, no hay un drama en tu vida. Por grande que parezca, por insoluble que parezca, no hay un drama en tu vida que Dios no pueda resolver. Solo que la manera como Dios quiere resolver tu drama es a través de su palabra. Y es por eso que esta semana vamos a estudiar la palabra de Dios, para ver cómo de una carta tan antigua que Pablo le escribió a los hermanos que vivían en Tesalónica, podemos sacar lecciones para nuestra vida hoy. Porque te digo una cosa, los habitantes de Tesalónica no eran muy diferentes de ti. Tenían dramas familiares, los esposos discutían, la gente se divorciaba, no había cocaína, pero había otros tipos de vicios que consumían a la juventud, habían problemas financieros, había enfermedad, había muerte, había soledad, había tristeza. Y cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses, no estaba expresando conceptos teológicos, estaba presentando soluciones para sus dramas. Y esta semana, a través de esta epístola, tú vas a encontrar muchas soluciones para los dramas que tú vives. Vamos entonces a entrar al estudio de la lección. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo. Este Silvano es Silas, aquel que fue encarcelado con Pablo en la ciudad de Filipos. Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses. Hay una cosa interesante aquí. Silvano, Silas y Timoteo no escribieron nada. El único que escribió fue Pablo. Eso está probado. Silas y Timoteo estaban al lado de Pablo, pero no escribieron nada. Entonces, ¿por qué Pablo dice: Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de Tesalónica, si los otros dos no escribieron nada? Aquí está la primera lección espiritual que tenemos que sacar esta noche. Oh querido, cuando Cristo está en tu corazón, tú tienes la capacidad de ver que aunque el otro de manera práctica no hizo nada, solo por estar a tu lado ya forma parte de un equipo. No puede haber unidad en el matrimonio si Cristo no está presente. No puede haber unidad en la iglesia si Cristo no está presente. No puede haber unidad entre padres e hijos si Cristo no está presente. Pero cuando Cristo está presente, hay nobleza, hay altruismo, hay entrega, no hay egoísmo. Entonces Pablo comparte los honores de la carta con los otros, a pesar que los otros no han hecho nada. Si estás viviendo un drama terrible en tu matrimonio, la solución no está con un consejero matrimonial. Aunque un consejero matrimonial te puede abrir los ojos para darte cuenta del problema, pero la solución está en Cristo. Yo siempre digo que un hogar, para ser feliz, no necesita dos personas. No necesita solo un hombre y una mujer. Todo hogar que se forma solo con un hombre y una mujer está condenado al fracaso. Para que un hogar sea feliz necesita una tercera persona. Y esa tercera persona es Cristo. Porque solo Jesús es capaz de sacar del corazón humano la mancha miserable del egoísmo. Y solo cuando Jesús arranca el egoísmo de tu corazón estás en condiciones de perdonar y de pedir perdón, de comprender y ser comprendido, de dar una segunda oportunidad, de pedir una segunda oportunidad. Los hogares fracasan por egoísmo. Los hogares fracasan porque las personas llegan al altar queriendo ser felices,
Pero cuando Cristo está en tu corazón, tú llegas al altar queriendo hacer feliz a la otra persona. Y la felicidad de la otra persona te hace feliz a ti. Pero tú nunca vas a entender eso si Cristo no está en tu corazón. Hablar de Jesús, para quien no conoce a Jesús, es hablar en inglés para quien solo habla español. No entiende, estás hablando de otra lengua, estás hablando de otro idioma. Oh querido, hay millones y millones de seres humanos en el mundo que viven solitarios, viven vacíos, viven desesperados porque no tienen a Cristo en el corazón y no saben que lo que les falta es Cristo. Una vez fui invitado a hablar con uno de los hombres más ricos del Brasil, uno de los hombres más millonarios del Brasil. Cuando entré al restaurante donde él me estaba esperando, me sentí emocionado porque además de ser rico es un hombre famoso. La secretaria ejecutiva de él es miembro de nuestra iglesia y en Navidad le dio de regalo un librito mío. Y en un momento en que él se sintió vacío, no podía dormir, triste, llamó a su secretaria y le dijo: ¿tú conoces al autor de este libro? Sí. Y le dijo: márcame una cita con él. Gente rica no pide favores, ordena. Y la pobre secretaria entró en desesperación. ¿Y ahora dónde localizo al pastor? Felizmente yo estaba pasando por San Pablo. Ella me llamó: pastor, mi empleo depende de usted. Porque si usted no acepta la invitación, él es capaz de sacarme el empleo. Dijo: bueno, voy a salvar tu empleo. Tal día estoy pasando por San Pablo, paro ahí para conversar con él. Cuando entré al restaurante, él estaba ahí. Me dijo: pastor, usted sabe que yo tengo mucho dinero. Yo sé. Puedo comprar cualquier cosa, puedo viajar a donde quiera. Yo no necesito comprar boleto de avión. Yo llamo mi propio avión, mi propio piloto me lleva a cualquier lugar del mundo. Yo le dije: yo sé. Él me dijo así: pero cuando llega la noche, no puedo dormir. Me siento vacío. Siento como si le hubiera hecho mal a alguien, pero yo no le hice mal a nadie. Siento como que yo le debiese dinero a alguien, pero yo no le debo nada a nadie. Dígame, ¿qué me falta? Solo le pido dos cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia. Y segundo, no me hable de Jesús. Yo lo miré y dije: pero yo soy un pastor. Él me dijo: sí. ¿Y los pastores no saben hablar de otra cosa? ¿No pueden hablar de otra cosa? Le dije: no, sí, yo le puedo hablar de fútbol, le puedo hablar de cultura, le puedo hablar de cuánto está el cambio del dólar, le puedo hablar de la bolsa de valores, yo le puedo hablar de política, yo le puedo hablar de lo que usted quiera, pero usted me hizo una pregunta: ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento así? Y mire, dólares no le falta, acciones en la bolsa de valores no le falta, política no le falta, cultura no le falta, lo único que le falta es Cristo, y usted me dice: no me hable de Jesús. Pero así como este hombre, en el mundo hay gente desesperada, destruida, acabada, pero no es consciente que lo que le falta es una cosa simple. ¿Sabe por qué? Nosotros vivimos en un mundo tan pragmático, en un mundo tan racional, en un mundo lleno de computadoras, lleno de tecnología, y de repente en medio de ese mundo sofisticado vengo a decirte que tu hogar se está destruyendo, pero la solución es Cristo. Ahí tú miras y dices así: pastor, está hablando muy superficial, hable más profundo. Oh querido, yo no tengo cosa más profunda que decirte, apenas que Jesús te ama mucho y quiere entrar en tu vida y quiere revolucionar tu vida. Es lo más sofisticado que yo tengo para decirte. ¿Y sabes por qué?
porque a lo largo de mi vida he encontrado gente destruida, gente acabada, gente perdida. Y cuando esa gente ha abierto el corazón a Jesús, la vida de ellos cambió completamente. Tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta vida. Dios te ama. Tú no tienes idea de cómo Dios te ama. Tú no tienes idea de cómo eres importante para Jesús. Con ese carácter que tienes, con los traumas que tienes, con los complejos que cargas, con el orgullo que está rebosando en tu corazón. Eres lo más precioso que Dios tiene y Dios quiere intervenir en tu vida. ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti? Estás endeudado, no sabes qué hacer, estás con problemas de empleo, estás con problemas de documentos, tu hijo está en las drogas, tu hogar destruido. ¿Tú crees que Dios no se interesa por ti? Oh, querido, Dios sabe lo que estás sintiendo en este momento, Dios sabe tu lucha, Dios conoce tu drama, Dios quiere entrar en tu vida. Entró en la vida de Pablo, y cuando entró en la vida de Pablo, el egoísmo desapareció. Y ahora Pablo dice, Silvano y Timoteo y yo escribimos cuando él solo escribió. Ese es el amor maravilloso, ese es el amor transformador de Cristo. Pero el texto dice así, Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Querido, iglesia de Dios solo es iglesia de Dios en Dios. Para ser iglesia de Dios, solo necesitas hacer una cosa: estar en Dios. No depende de tu doctrina, no depende de tus reglas, no depende de tus normas, no depende de tu nombre. A los seres humanos nos gusta depositar la confianza en cosas. No depende del templo, no depende de los bancos. Para ser iglesia de Dios, necesitas estar en Dios. Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. ¿Sabes que a lo largo de esta epístola, Pablo agradece 7 veces a Dios por la iglesia de los tesalonicenses? 7 veces. Para que un pastor agradezca a Dios 7 veces por la iglesia que le dio, esa iglesia tiene que ser una iglesia maravillosa. Y los tesalonicenses eran una iglesia maravillosa porque estaban en Dios. Sepárate de Dios y no interesa cómo te llames, ya no eres iglesia de Dios. Iglesia de Dios solo eres cuando estás en Dios. Cristiano solo eres cuando estás en Cristo. Y lo más simple y lo más difícil es estar en Cristo. Pero entro ahora en el cuerpo central del mensaje. Mira, Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Es interesante que Pablo en el primer versículo menciona la gracia del Señor Jesucristo. Y en el último versículo de su primera carta dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En el primer versículo de su epístola a los tesalonicenses está la gracia. En el último versículo está la gracia. Y si tú cuentas a lo largo de la epístola, la palabra evangelio está repetida 8 veces. Porque el evangelio nada más es que la buena noticia de que Jesús te entrega la salvación de gracia. Ahora hay una cosa, Pablo está siguiendo el patrón bíblico. Porque si tú abres la Biblia en Génesis 1:1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio no había nada. En el principio solo Dios. El hombre no hizo nada.
El hombre no creó nada. En el principio solo Dios creó todo y se lo entregó al ser humano de gracia. El tema de Génesis 1:1 es la gracia. Y si tú vas al último versículo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, dice, y la gracia del Señor Jesucristo. El tema del último versículo de la Biblia, la gracia. La gracia en el comienzo, la gracia en el fin. Cuando Pablo escribe su carta, coloca la gracia en el comienzo, la gracia en el fin. Y a lo largo de toda la Biblia, el tema de la gracia, como un hilo rojo, va atravesando cada una de las páginas de la Biblia. ¿Qué es gracia? Para entender qué es gracia, tienes que entender qué es misericordia. Por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La muerte. Pero por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos, la muerte. Por su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? La vida. Jesús nos da la vida por su gracia. Quiere decir, querido, cuando nosotros hablamos de salvación, de vida, no tenemos que concentrarnos en el concepto teológico de la palabra vida, en el concepto teológico de la salvación. Cuando nosotros pensamos en gracia, tenemos que pensar en los significados prácticos de la salvación y de la vida. Te voy a explicar para que entiendas lo que es gracia. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a imaginar que un día tú estás sentado. Vamos a decir que tú eres una mujer de 35 años. Has perdido al esposo, te has quedado con 3 niños. A pesar del sufrimiento, del dolor y de los 3 niños, a los 35 años sigues siendo una mujer bonita, atrayente. No tienes dinero. Buscas trabajo y no encuentras. Un día te despiertas y no tienes ni leche ni pan para darle a tus hijos, y tus hijos pequeños dependen de ti. Y tú dejas al mayor al cuidado de los menores y sales a la calle a procurar empleo y les dices a tus hijitos, voy a volver, hijos, cuanto antes pueda voy a volver trayéndoles comida. Aguanten el hambre un poquito. La mamá va, pero vuelve. Y te vas. Y tocas una puerta, y tocas otra puerta, y tocas otra puerta, y caminas, y buscas, y pides. Ya es 3 de la tarde, y no encontraste nada. No encontraste empleo, no encontraste dinero. Te sientas cansada en la plaza de la ciudad. Tus pies te duelen, estás triste. Lo que te entristece más es el hecho de que tus hijos están muriendo de hambre en la casa. Desesperada, levantas los ojos a los cielos y dices, Dios mío, ten misericordia de mí. En ese momento aparece un hombre que nunca viste, nunca lo viste. Y se sienta en el banco donde tú estás sentado. Tú lo miras de reojo, inclusive tú te retiras un poco más para el extremo del banco. El hombre se aproxima más hacia ti. Y tú te quedas pensando, ¿qué es lo que este hombre va a hacer? De repente el hombre abre una maleta y saca un paquete con $10,000 en billetes de 100 y te coloca en la mano. ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces? ¿Que te mueres de ganas de agarrar el dinero? Yo creo que sí. Pero vas a agarrar el dinero de un desconocido. Yo creo que suben algunas preguntas a tu cabeza. Primero, ¿por qué me está dando dinero este hombre? Vamos a pensar en las posibilidades. Primera posibilidad, este es un millonario loco, perdió la razón. Y está distribuyendo dinero para todo el mundo. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad. Este hombre quiere alguna cosa conmigo.
Eres bonita, eres atrayente. Este hombre quiere alguna cosa conmigo. No me va a dar $10,000 si no está esperando alguna cosa. Pero existe una tercera posibilidad. Ese hombre que tú nunca viste, te conoce y te ama. Aunque tú no lo sabes, Él te ama. Y sabe el drama que estás viviendo. Y es por eso que te está dando $10,000. Ahora, querido, olvídate de la mujer. Un día tú y yo estábamos sentados en la plaza de este mundo, con el hogar destruido, con la vida destruida, con los sueños destruidos, con los valores destruidos, con los hijos destruidos, sin poder dormir, un vacío terrible en el corazón. Y de repente aparece Jesús trayéndonos la salvación. Y hay una cosa con la salvación que todavía tenemos que entender. Muchos piensan en salvación en términos de vida eterna que recibiremos cuando Jesús venga. Y es verdad, querido. La plenitud de la salvación la vamos a recibir cuando Cristo vuelva y recibamos la vida eterna. Pero esa es la plenitud de la salvación. Pero querido, cuando tú aceptas a Jesús, tú aceptas la salvación. Y cuando la salvación llega a tu vida, la salvación es un paquete que involucra bendiciones espirituales, pero también involucra felicidad en el matrimonio, buena salud, felicidad en la vida financiera, felicidad en las relaciones sociales, felicidad en la vida profesional. Y ese aspecto de la salvación algunos cristianos no han entendido o no quieren entender. Porque cuando piensan en la salvación, piensan solamente en términos espirituales. Pero querido, tú vives en este mundo y Dios quiere intervenir en tu vida en esta tierra. Y Dios quiere que tú tengas un buen empleo y que el dinero se multiplique en tus manos y que tengas una linda familia y que tus hijos crezcan como árboles a la orilla del río. Dios quiere plenitud, exuberancia, gozo. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él dice, si tú eres fiel devolviéndome lo que es mío, yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde. Él dice, yo te haré cabalgar por las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob. Oh querido, la salvación no tienes que ver solamente con la vida eterna cuando Cristo venga. Eso sí, es la plenitud de la salvación. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo hoy, el Señor Jesucristo entra en tu vida trayendo un paquete de bendiciones. Bueno, tú estás sentado en la plaza de la vida y aparece el Señor Jesucristo trayéndote la salvación. No te trae $10,000, te trae la salvación. No cuesta oro y plata, costó su sangre preciosa. ¿Por qué te da la salvación? Existen tres posibilidades. La primera, él está loco y no sabe cuánto cuesta la salvación. Pero querido, esa posibilidad no puede funcionar, porque ¿cómo él no va a saber cuánto cuesta la salvación si fue él que murió en la cruz del Calvario? Entonces, primera posibilidad, descartada. Segunda posibilidad, te está dando la salvación porque quiere alguna cosa contigo. Ahora dime, en sana conciencia, ¿qué cosa de bueno tú tienes para darle a Jesús? Mira tu corazón. ¿Qué cosa maravillosa hay dentro de tu corazón? Mira tu cabeza. ¿Qué pensamientos tan lindos hay dentro de tu cabeza? Yo siempre digo que si yo muriese y cremase en mi cuerpo, no daba un puñado de ceniza para abonar esa flor. Eso es todo lo que yo soy. A veces, querido, acostado en mi cama, miro al cielo y digo, Dios mío, ¿por qué me amas? ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Qué hay de bueno en mí? Si Él me da la salvación porque quiere alguna cosa a cambio, yo no tengo nada para darle a cambio. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque el mal.
Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies todo es podrida llaga. ¿Qué podemos darle? Entonces, segunda posibilidad descartada. Resta la tercera posibilidad. Él te está dando la salvación porque aunque tú no lo conozcas, porque aunque tú no lo sepas, Él te ama mucho. Y yo quisiera que tú coloques en tu cabeza eso. Hay momentos en esta vida, querido, cuando estás llorando y nadie se da cuenta que estás llorando. Tú estás aquí. Las personas ven tu cuerpo, ven tu rostro, pero nadie es capaz de ver tu corazón. ¿Quién sabe lo que estás sufriendo? Pero Jesús sí conoce y te ama y se interesa por ti y quiere entrar en tu vida y quiere revolucionar tu vida, pero no puede entrar si tú no le abres el corazón. No puede entrar si tú no le invitas. Estuve en Paraguay y vi una de las historias de conversión más lindas que vi. Un día alguien tocó la puerta de una familia paraguaya. El esposo abrió la puerta y delante de él había un hombre con una escopeta de caño corto. A 1,5 metros de distancia le disparó un tiro. Ustedes saben que la escopeta no tiene una bala, tiene municiones. Las municiones le perforaron el corazón, le hicieron un hueco. El hombre cayó fulminado. La esposa vio al asesino. Corrieron, trataron de auxiliarlo, el hombre estaba muerto. La esposa dio a la policía el nombre del asesino. La policía lo agarró. Pero se presentaron 6 personas ilustres que testificaban, diciendo que en el momento del crimen, ese hombre estaba en una ciudad a 2 horas de distancia de donde había sido cometido el crimen. Gente honorable. Nadie podría dudar de la palabra de ellos. Entonces la policía dijo, señor, usted se equivocó. ¿Quién más lo vio? No, nadie más, solo yo. Su palabra contra la palabra de 6 que dicen que lo vieron a él en un lugar a 2 horas de aquí, usted está equivocado. Él había comprado los testigos. Y el día del entierro todavía él estaba ahí mirando a la viuda, como diciendo, tú sabes que yo maté a tu marido. Y él había amenazado matar a ese hombre. Eso dejó a la viuda con un rencor tan grande, tan grande. Quedó viuda con un niñito de 2 años. Y todos los días le decía al niñito, hijito, aquel hombre lo llevaba al barrio donde moraba el asesino y le decía, ¿estás viendo aquel hombre? Él mató a tu papá. Y cuando tú crezcas, tú lo vas a matar. Y hacía eso todos los días. Lo llevaba al barrio, le mostraba al hombre, ¿estás viendo aquel hombre? Él mató a tu papá y tú has quedado vivo solo por un motivo, para que cuando crezcas lo mates a él. En Navidad todos recibían regalos, juguetes, menos el niño. El niño preguntaba, ¿por qué no tengo juguete? Y la mamá le decía, porque no tienes papá. ¿Y sabes por qué no tienes papá? Porque ese hombre mató a tu papá. Y cuando tú crezcas, vas a matarlo. Querido, año tras año coloca eso en la cabeza de un niño. Cuando llegó a los 18 años, ese chico pensaba que él solo tenía un objetivo en la vida, matar a aquel hombre. La mamá le compró un revólver, lo llevó al campo, lo entrenó hasta hacerlo un expedito tirador. Pero la mamá le decía, hijo, no lo vas a matar sin mi consentimiento. Yo te voy a decir dónde y cuándo. Y nosotros vamos a comprar testigos para que cuando tú lo mates, los testigos digan que tú estabas en una ciudad a 400 kilómetros lejos de donde lo mataste. Quiere decir, él va a morir de la misma manera como mató a tu padre. Llegó el momento
Y la mamá lo llamó y le dijo: hijo, ahora comienza a seguir al hombre, sigue sus pasos, estudia para que veas el momento exacto en que lo vas a matar. Fue así que el muchacho empezó a seguir a este hombre. Cuando él salía de la casa, lo estaba acompañando y lo seguía. Ahora, lo que la madre nunca le dijo al muchacho es que unos años atrás el asesino se presentó delante de la señora y le dijo: señora, yo vine a pedirle perdón porque yo maté a su esposo. Ella lo miró y le dijo: yo sé que tú mataste a mi esposo. Tú engañaste a la policía, tú engañaste a todo el mundo, pero a mí no, yo te vi, tú mataste a mi esposo. Pero mira, tú no pierdes por esperar, porque tú vas a morir de la misma manera que mataste a mi esposo. Espérate ahí. El hombre le dijo: mire, yo he encontrado a Jesús, yo quiero bautizarme, pero no puedo bautizarme sin confesarle esto, y quisiera que usted me perdone. La mujer le dijo: si depende de mí te vas a perder, te vas a quemar en el infierno, yo no te voy a perdonar. Espérate que tú vas a morir de la misma manera que mataste a mi esposo. Porque cuando este hombre conoció el Evangelio, se presentó al pastor queriendo ser bautizado y dijo: pastor, antes de ser bautizado quiero decirle que yo cometí un asesinato. El pastor le dijo: bueno, anda a la policía y confiesa. Él fue a la policía. Habían pasado más de 10 años, el crimen había prescrito, él ya no podía ser juzgado, quedó libre. Entonces el pastor le dijo: ahora busca a la señora y pídele perdón. Él fue y buscó a la señora. Después volvió al pastor y le dijo: mira, ya fui, pero ella no me quiere perdonar. Entonces el pastor le dijo: yo te voy a bautizar. Y lo bautizó. Y ahora este era un buen miembro de iglesia. Pero la madre nunca le contó al hijo este incidente. Así, cuando llegó el momento de seguir al hombre, el muchacho comenzó a seguirlo y una noche lo siguió, y el hombre entró a una iglesia, porque era miembro de la iglesia. Y el muchacho entró atrás y se quedó sentado ahí atrás. Y esa noche un pastor estaba predicando y el evangelio tocó el corazón de aquel hombre. Y mientras el pastor predicaba, el hombre sufría y sufría. Y cuando el pastor hizo un llamado para que las personas acepten a Jesucristo, él luchó, pero no se levantó. La siguiente noche volvió, la otra noche volvió. Y él decía: yo estoy volviendo porque estoy siguiendo al hombre a quien voy a matar. Mentira. La cuarta noche, él ya no volvía por querer matar al hombre. Él volvía porque le interesaba escuchar el tema. El Espíritu de Dios estaba trabajando. Yo siempre digo: mira, cuando tú entras al perímetro divino, el Espíritu de Dios ya empieza a trabajar en tu corazón y no tienes para dónde irte. Y ese hombre sufrió. El jueves en la noche, cuando el pastor llamaba y llamaba, de repente el pastor dijo así: tú eres un hombre desesperado, eres un hombre vacío, tú no sabes lo que es vida. El Señor Jesucristo quiere entrar en tu corazón, quiere renovar tu vida, quiere darte vida de nuevo, quiere abrirte los ojos para que entiendas lo que estás haciendo. Este es el momento, entrégale el corazón a Jesús. Jesús no puede entrar a tu vida si tú no quieres, tú tienes que abrirle el corazón a Jesús. Las personas venían, y el pastor de repente dijo: yo siento que hay alguien que está luchando en este momento con la voz de Dios. Y el hombre no pudo más. Dio un grito, como si alguien lo hiriese, y vino andando por el corredor, y llegó aquí adelante donde había bastante gente, y lloraba, pero lloraba a gritos. De repente sintió que alguien lo abrazaba. Un diácono, al verlo llorando, salió y lo abrazó para confortarlo. El muchacho levanta los ojos para ver quién lo estaba abrazando. Y quien lo estaba abrazando era el asesino de su padre. Y el muchacho dio un paso atrás y gritó delante de toda la iglesia: asesino, tú mataste a mi padre. Y metió la mano al bolsillo y sacó el revólver. Y llorando le dijo: he vivido solo para matarte.
Tú mataste a mi padre cuando yo era un niño de 2 años. Yo no conocí a mi padre, pero vas a morir. Yo viví solo para este día. Llegó tu hora, vas a morir. El diácono lo miró y le dijo: hijo, yo maté a tu papá, pero yo no conocí a Jesús. Si yo hubiera conocido a Jesús, nunca hubiera hecho lo que hice. Tú no sabes las noches de tormento que he vivido. Tú no sabes cómo he pedido perdón a Dios. Tú no sabes cómo me arrodillé delante de tu madre pidiéndole perdón. Si tú piensas que eso te va a hacer bien, mátame. Pero después vas a vivir como yo. Tú viniste aquí adelante entregándole la vida a Cristo. Deja que Jesús entre en tu vida. El pastor, la iglesia, parados, espeluznados, sin saber qué hacer. Cuando de repente el muchacho, tiró el revólver al suelo y dice: yo no puedo matarte. Toda la sangre que tenía que derramarse ya fue derramada y yo no sabía. Y la iglesia lloraba aquella noche cuando el muchacho y el asesino de su padre se abrazaron, unidos por la gracia maravillosa de Cristo. Oh, queridos, si el amor de Cristo puede unir el asesino de un hombre con el hijo, ¿cómo no puede unir el esposo y la esposa que están con el casamiento destruido? ¿Cómo no puede unir el padre y el hijo? ¿Cómo no puede unir los pedazos de tu corazón deshecho? ¿Cómo no puede reconstruir tus sueños? ¿Cómo no puede reconstruir tus valores, tus principios? Pero Jesús no puede hacer nada en tu vida por la fuerza. Tú tienes que querer.